Hola Cupcakers, bienvenidos un viernes más al canal. Hoy vamos a hacer unos mini cheesecakes de galletas Oreo. Sé que a muchísimos de vosotros os gustan las galletas Oreo y por eso creo que este postre os va a encantar. Además es súper fácil de hacer y queda muy elegante. Y si no tenéis un molde de silicona como el que utilizo en el vídeo, no os preocupéis, siempre lo podéis hacer en vasitos o copas. De este modo podréis disfrutar de su delicioso sabor sin tener que comprar moldes específicos. También quería aprovechar para contaros que la próxima semana ya volvemos con las recetas fáciles de los martes. Así que si no os llega la notificación de YouTube, estad atentos, porque el próximo martes a la misma hora de siempre ya volvemos con una receta que me habéis pedido muchísimo y que es toda una delicia. Bueno, espero que tengáis un poquito de curiosidad para el martes. Pero ahora volvamos a la receta de hoy. Así que si quieres saber cómo se hacen estos riquísimos mini cheesecakes de galleta Oreo, pues quédate a ver el vídeo porque la receta empieza ya. Para la base necesitamos galletas Oreo y mantequilla, preferiblemente sin sal. Ponemos todas las galletas para la base en un procesador de alimentos para triturarlas hasta dejarlas bien finitas. Recordad que también se puede hacer a mano, poniendo las galletas en una bolsita y aplastándolas con un rodillo o similar, aunque la verdad es que así como lo estoy haciendo yo, es más rápido y quedan bien picaditas. Ahora nos llevamos la mantequilla al microondas para derretirla. Cuando esté totalmente líquida, la añadimos a las galletas y removemos hasta repartirla bien. Ahora os muestro el molde que voy a utilizar. Como veis es de silicona y por eso es súper flexible, así después nos resultará muy sencillo desmoldar los mini cheesecakes. Y para que nos resulte todavía más fácil, os recomiendo poner spray antiadherente o un poquito de aceite o mantequilla en su interior. Seguro que así no se nos resisten a la hora de desmoldarlos y saldrán perfectos. Para crear la base ponemos 2 cucharaditas de galleta triturada en cada una de las cavidades del molde. Si queréis podéis poner más o menos galleta, eso ya depende del tamaño que lo queráis hacer. Y en este paso os recomiendo presionar bien la galleta para que quede compacta y no se nos rompa a la hora de desmoldar nuestro mini cheesecake. Aquí estoy utilizando un vaso de chupito ya que es pequeñito y me va genial para esto, pero por supuesto podéis utilizar cualquier otro utensilio que os vaya bien a vosotros. Una vez terminemos, nos llevamos el molde a la nevera o refrigerador durante un mínimo de 15 minutos mientras seguimos con la receta. Para el relleno del cheesecake necesitamos queso crema tipo Filadelfia o Finlandia, azúcar blanco normal, nata para montar, crema de leche o crema para batir con un mínimo de 35% de materia grasa, galletas Oreo, agua fría, gelatina en polvo sin sabor o grenetina, y opcionalmente un poquito de esencia o extracto de vainilla. Empezamos poniendo el agua fría en la gelatina para hidratarla. Removemos un poquito y la dejamos reposar durante 10 minutos. Mientras abrimos las galletas Oreo y le sacamos el relleno con la ayuda de una espátula o un cuchillo. Ahora sí, ya tenemos separado el relleno en un bol y las galletas en otro. Hecho esto, en un procesador de alimentos ponemos las galletas en el relleno y las trituramos un poco. Tampoco hace falta dejarlas como polvito, ya que si la dejamos muy finita, al final el relleno se volverá de color gris al incorporar la galleta. En cambio, si la dejamos así, la crema tendrá trocitos de galleta y para mi gusto queda muy rica. Ahora en un bol aparte ponemos el queso crema frío junto al azúcar y el relleno de las galletas Oreo. Batimos durante un minuto para integrarlo todo y que la mezcla tenga una textura cremosa. Una vez listo, le agregamos la esencia o extracto de vainilla y la nata o crema para batir bien fría. Y seguimos batiendo durante 2 minutos más o hasta que la nata empiece a montar. De esta manera la crema quedará bien aireada y ligera. Pero para que esto ocurra es necesario que la nata para montar tenga un mínimo de 35% de materia grasa. Si no, la nata no montaría del mismo modo y la crema quedaría más aguada. Pasado este tiempo ya tendremos la gelatina hidratada, así que está perfecta para llevarla unos segundos al microondas o a fuego bajito para calentarla y volverla líquida. Ahora añadimos la gelatina a la crema y batimos unos segundos hasta repartirla bien. En este paso os recomiendo batir solo lo justo hasta que la gelatina quede integrada, ya que si batimos durante mucho tiempo, la nata se puede cortar y echaría a perder la mezcla. Si queréis también podéis hacer este postre directamente en vasitos, así no tendréis que desmoldarlo ni hará falta ponerle gelatina, y os aseguro que quedará igual de rico. Hecho esto, añadimos las galletas que trituramos antes y las mezclamos suavemente con movimientos envolventes. Como veis, la crema queda con unas pintitas de galleta que le darán un toque muy rico. Cuando tengamos la crema lista, sacamos el molde de la nevera y la ponemos con la ayuda de una manga pastelera o una bolsita. De esta manera será mucho más fácil rellenar todas las cavidades del molde. Una vez rellenos, alisamos la parte superior con una espátula para que después nos queden los bordes perfectos. Como veis es muy sencillo hacerlo, y esto es un paso clave para darle una buena presencia a nuestros mini cheesecakes.
Cuando terminemos, lo llevamos al congelador durante un mínimo de 2 horas o hasta que esté completamente congelado para que podamos desmoldarlo bien. Y si habéis decidido hacerlo en vasitos, con que los dejéis 30 minutos en la nevera será suficiente. Pasado este tiempo, los sacamos del congelador y los desmoldamos fácilmente gracias a que el molde es muy flexible. Con las cantidades que os pongo en la receta salen unos 16 mini cheesecakes, pero eso siempre dependerá del molde en el que los hagáis. Como veis, quedan con una forma muy bonita. Para decorarlos ponemos un poquito de crema chantilly o nata montada en la superficie y una mini Oreo. Así ya los tenemos terminados. Tan solo nos queda dejarlos en la nevera hasta que se descongelen y estén listos para disfrutar. Y mirad, una vez están descongelados, el mini cheesecake tiene una textura buenísima. Se siente muy suave y cremoso, que acompañado con el crujiente de la base de galleta queda genial. Y de sabor ni os cuento, está delicioso, ya que equilibramos el dulzor de las galletas Oreo gracias al queso crema. Así nos queda un postre muy llamativo y por supuesto muy rico. Y ahora vamos a ver a los cupcakers que entran en el Salón de la Fama de hoy. Si queréis entrar, ya sabéis, etiquetadme en vuestras fotos de Twitter, Instagram o Facebook mostrándome vuestras creaciones. Yasmín nos muestra su preciosa y riquísima tarta fría de limón. Kenny ha hecho los cupcakes de Oreo, súper deliciosos y además van genial con la receta de hoy. Prissy también ha hecho cupcakes, pero los de caramelo salado, sin duda uno de mis preferidos. Ana Laura nos muestra su brownie cheesecake de dulce de leche, un postre irresistible. Y por último Dani, que ha quedado encantada con el brownie cheesecake. Muchísimas gracias a todos por hacer mis recetas y que sepáis que ya estáis en mi Salón de la Fama. No olvidéis suscribiros al canal y darle un super like a este vídeo. Nos vemos el martes con una nueva receta. ¡Hasta pronto, cupcakers!